subdiagnostica este síndrome confusional. A veces encontramos, y esto es frecuente ver en la práctica clínica de Talaria, que llaman pues al neurólogo porque creen que se trata de un accidente cerebrovascular o un SB en un paciente anciano que ha sido sometido a cirugía, ¿no? Es lo más frecuente de ese contexto. Entonces resulta que finalmente es un síndrome confusional agudo, ¿no?, en ese anciano, y que en realidad no ha presentado afortunadamente un evento cerebrovascular. Por lo tanto, el abordaje terapéutico puede cambiar. A veces por la premura del tiempo se puede sobrediagnosticar un evento vascular y darle pues una antiagregación, a veces incluso hasta agresiva, ¿no? Utilizando aspirina en un paciente anciano hay que tener cuidado, ¿no?, por la gastrolesividad, ¿no?, y otras posibles complicaciones. Lo mismo con la atorvastatina, a veces se le da a un anciano a dosis altas, desmedidas, y resulta que pues podríamos generar un efecto adverso, ¿no?, con esto, ¿no?, por no haber identificado bien el cuadro que resulta siendo una complicación, ¿no?, intrahospitalaria generalmente. Bueno, acá por ejemplo un aforismo, ¿no?, cuando Hipócrates ya se refería a este delirio. Y hay una serie de términos, ¿no?, que han sido a través del tiempo manejados para referirse a la misma entidad, ¿no? O sea, dentro de los que, por ejemplo, incluso esto puede sonar hasta hilarante, ¿no?, los franceses, ¿ya? Pero también, ¿no?, enajenación mental aguda, delirio onírico, confusión mental primitiva y delirio finalmente. Básicamente se refieren a lo mismo, ¿no?, al síndrome confusional agudo. Entonces, para más o menos tener claro este concepto, hay que recordar que es la conciencia, lo que habíamos visto anteriormente. Es el estado por el cual uno se da cuenta de sí mismo y de su entorno. Pero además, esto tiene que ser asociado al grado de reactividad del individuo frente a su entorno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esa reactividad, ¿cómo se traduce? En el diálogo que nosotros podemos establecer con un paciente cuando podríamos determinar que está confuso o somnoliento. Eso es porque ya hemos expresado un estímulo, ya sea verbal, táctil o finalmente hasta doloroso, ¿no?, en los casos ya de estupor y coma. Y la atención dentro del contenido de la conciencia, ¿no?, capacidad para, acá dice concentrarse, o para mantener, ¿no?, mantener a través del tiempo un determinado estímulo, en este caso una tarea, un objeto o una orden, ¿de acuerdo? Lo que habíamos conceptualizado. Entonces, el contenido de la conciencia así va a ir construyéndose momento a momento. ¿Sobre la base de qué? Por ejemplo, una intención inconsciente, eje conductor oído, que viene a ser el que va a estar relacionado con el sistema reticular activado ascendente. Y un plano o escena, interna o externa del entorno. Entonces, ¿qué alteraciones pueden producir compromiso de la conciencia? Un problema focal, una agresión anatómicamente evidente, por ejemplo, un sangrado a nivel del tronco encefálico, una alteración puntual, focal, concreta, ¿no? O una patología metabólica difusa, por ejemplo, una hipoglicemia sintomática en un paciente diabético que se excedió con sus hipoglicemiantes orales y viene con 15 de glucosa en soporte, ¿no? Cuadro difuso metabólico. Entonces, el árbol de la conciencia, cuando se quiebra el tronco, es lo que estábamos mencionando, ¿no?, el sistema reticular, el sostén, el que mantiene al individuo en estado de vigilia, alerta. Y las alteraciones, bueno, y aquí está el esquema anatómico, ¿no?, que ustedes ya lo conocen muy bien. Y la alteración metabólica difusa, vean, como un esquema muy simple, pero a eso se refiere, ¿no? La alteración metabólica altera pues, de manera difusa la corteza de ambos hemisferios, y por eso es que no hay una alteración muy focal identificable. Sin embargo, el paciente está con trastorno de conciencia igual, trastorno del nivel de conciencia. Y ahí están, por ejemplo, los ambientes tóxicos,
tóxicos, por ejemplo, exceso de CO2, virus, encefalitis virales, alteraciones metabólicas como problemas de descompensación tiroidea, ¿no? De problemas de descompensación de pacientes portadores de diabetes, etc. Ahora, aquí en la fisiopatología se describen varias vías, ¿no?, de neurotransmisores. Dentro de ellas la más común es la teoría colinérgica o la vía colinérgica, donde va a haber una reducción de la síntesis y liberación de acetilcolina, que es un importante neurotransmisor activador, ¿no?, del sistema nervioso central. Pero también se ha descrito, ¿no?, que hay aumento de secreción de dopamina, también de noradrenalina. De acuerdo al tipo de síndrome confusional o de su etiología, también el GABA va a estar comprometido, ¿no? En algunos casos va a haber una mayor expresión del GABA, por ejemplo en los casos en los cuales hay síndrome confusional con síntomas negativos, es decir, el paciente está con tendencia al sueño, hipoactivo, ¿de acuerdo? Y lo contrario cuando el paciente está con agitación psicomotriz. Ya, bueno, lo estructural suele provocar al inicio depresión de la vigilia y lo metabólico al inicio el síndrome confusional. ¿De acuerdo? Es lo que hemos ejemplificado, ¿no?, con el sangrado y el problema metabólico. Ahora vamos a ver un poquito más al detalle. Entonces, estos niveles de compromiso del nivel de conciencia, por ejemplo, vigilia, el estado de alerta normal, ¿no?, y de ahí viene, de acuerdo al grado o profundidad del compromiso, la confusión, somnolencia, el sopor, estupor y cómodo. La vez pasada habíamos mencionado estos niveles también. Ahora, de manera rápida, sucinta: confusión, cuando el paciente está despierto, ya, pero con el pensamiento enlentecido, una respuesta algo, como su nombre indica, algo confusa, pero en el contexto. Ustedes le preguntan, por ejemplo, la fecha y le responden una fecha, no la fecha correcta, obviamente. Entonces, está en el contexto, pero está algo confuso. La somnolencia, cuando el paciente ya tiende a estar dormido y solo puede despertar con un estímulo verbal normal, un tono normal. O sea, lo llamamos por su nombre y el paciente despierta, está algo confuso, la respuesta confusa, enlentecida. Dejamos de estimular, no hay ruido en el ambiente y tiende a dormirse. Un estado de sopor, cuando ya está durmiendo, es un sueño un poco más profundo y el paciente necesita un estímulo verbal enérgico o un estímulo táctil, lo sacudimos para ser despertado. En el estupor necesita, para ser despertado, un estímulo nociceptivo, o sea, dolor. Y en el coma no hay respuesta, o hay respuestas motoras anormales, ¿no?, la decorticación o la desregulación. Bueno, eso ya conocemos. El delirio. Bueno, aquí vamos a ver que es un poco más de lo mismo, ¿no?, de carácter, bueno, es un síndrome mental orgánico de comienzo agudo o subagudo, o sea, dura días o hasta pocas semanas, ¿de acuerdo?, de carácter transitorio, potencialmente reversible, siempre y cuando identifiquemos la causa, ¿de acuerdo? Va a haber una disfunción cognitiva global, por eso que está íntimamente ligada a lo que hemos ido definiendo en la demencia, porque todas esas funciones cerebrales superiores que hemos descrito también van a estar comprometidas en un síndrome confusional agudo, solo que de manera aparentemente transitoria. El signo más precoz viene a ser la imposibilidad para mantener la atención. Luego se presenta de desorientación temporal, espacial, luego interpersonal y luego de la propia persona. Y aquí vamos a ver, bueno, delirium, eso etimológicamente queda para ustedes. Y tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el delirio considerado por los psiquiatras y el delirio neurológico, que es lo que estamos viendo, ¿no?, que se caracteriza por la falta de atención. Ese es uno de los criterios diagnósticos. Esto vamos a pasar acá. Manifestaciones extrapiramidales asociadas a este síndrome confusional agudo, ¿no?, que pueden ayudar a identificar, digamos, la patología subyacente o desencadenante de este problema, ¿no?, como temblores, en caso de toxicidad, intoxicaciones, por ejemplo, mioclonías, lo mismo, ¿no?, mioclonías negativas, en el caso del flapping, en las encefalopatías de tipo hepático, por ejemplo, o urémico. Rigidez de tipo parkinsoniano. El síndrome frontal, bueno, localizaciones ya de lesiones más específicas.
se dividen en dos grupos, ¿no? El delirio hiperactivo o el síndrome confusional agudo, hiperactivo o agitado, cuyos síntomas son, como dicen, ¿no?, positivos. Está verborreico, grita, tiene agitación psicomotriz, ¿no?, necesita sujeción mecánica, está que llama, a veces presentan alucinaciones, sobre todo de tipo visual, ¿de acuerdo? Se quitan los catéteres, las ondas se pueden lastimar, entonces necesitan sujeción mecánica y también obviamente fármacos que vamos a ver luego. Y esto se confunde con la psicosis, por el tipo de alucinaciones que presentan. Entonces, tipo delirium tremens, por ejemplo, que viene a ser el retiro cuando un paciente alcohólico está en retiro ese es el síndrome que se presenta por abstinencia alcohólica. Y el otro grupo, el delirium o síndrome confusional agudo hipoactivo o tranquilo o apático. Todo lo contrario, ¿no? Está con tendencia al sueño, está quieto, callado, negativista en sus respuestas, somnoliento, distraído, confuso. Se confunde con una depresión psiquiátrica. Hay que tener en cuenta ese diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la encefalopatía hepática, lo que hemos mencionado, o uremia, o una hipoglicemia, ¿no?, en un paciente diabético, etc. Y el mixto, que viene a estar dado más o menos en la tercera parte de los casos, porque a veces este síndrome confusional tiene fluctuaciones en cuanto a la clínica. De día está somnoliento, hipoactivo, y de noche todo lo contrario, agitado, verborreico, hasta agresivo. El inicio es agudo, tiene oscilaciones, lo que hemos mencionado hace 30 segundos, fluctuaciones en cuanto al tipo y la severidad de sus manifestaciones clínicas. Este es el criterio DSM-4, alteración de conciencia, de funciones cognitivas. El periodo de tiempo también referido a las fluctuaciones. Y esta clasificación, bueno, el Mini-Mental es el que se utiliza para diferenciar o diagnosticar en todo caso una demencia asociada o subyacente. Pero acá, de manera más ordenada, están los criterios diagnósticos. Inicio agudo y curso fluctuante, un criterio diagnóstico. Alteración de la atención, incluso este tendría que venir en primer lugar, ¿no? Porque habíamos dicho, en un paciente hay que evaluar primero la atención y luego podemos dar los siguientes pasos, de que sea esta alteración de inicio agudo y de curso fluctuante a través del mismo día y a través de los días consecutivos, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? El pensamiento desorganizado, lo que habíamos evaluado ya en demencia, igual vamos a evaluar en estos pacientes. La alteración del nivel de conciencia en algunos, ¿no?, todos los niveles que hemos descrito. Entonces, para diagnosticar se necesita acá presencia de los dos primeros, que acá está resaltado. Esto necesitamos más uno de los siguientes dos. Y esos son los criterios diagnósticos de un síndrome confusional agudo. Es relativamente fácil de identificar, pero hay que tenerlo en cuenta para sospechar. Si ustedes no saben que esto existe, se nos va a pasar por algo y podemos confundir diagnósticos y encaminar el tratamiento del paciente por otra vía. Esto tener en cuenta, ¿no? Delirio versus demencia. Puede ser el inicio de una demencia, claro, en pacientes con un leve deterioro cognitivo puede una situación, digamos, quirúrgica o metabólica o infecciosa descompensarlo y manifestar un deterioro de este tipo, aunque puede ser como una alerta, una alarma, un signo de alarma que puede iniciar una demencia ya posteriormente. Y se desencadena más fácilmente en pacientes con demencia. Es frecuente, ¿no?, que en las salas quirúrgicas, por ejemplo, a un paciente a quien se le somete por una colecistectomía o en ancianos, ¿no?, que ya tienen demencia, es típico que les operen de la próstata, ¿no? Están en el hospital de primer día posoperatorio y presentan agitación psicomotriz. O lo contrario, simplemente no despiertan, están así, como dicen en el argot, planchados. Están ahí en su camita, no despiertan y se asustan todos, pues, ¿no?, los médicos, los familiares. Entonces dicen, pero no despierta. Entonces, tomografía, ¿no? Y en la tomografía no sale nada anormal. Entonces llaman al neurólogo y dicen, descartar SB isquémico. Es lo típico, ¿no?, lo que habíamos dicho en la introducción. Entonces,
enfocando bien los antecedentes, el contexto, ¿no? Su estado neurológico basal del paciente, que es importante conocer, ¿ya? Podemos determinar que solo se trata de un síndrome confusional agudo y no hay que ser, digamos, en todo caso, agresivos con el tratamiento, simplemente manejar las cuestiones tóxicas, metabólicas, infecciosas asociadas y el cuadro va a ir revirtiendo, como vamos a ver en el tratamiento. Ya un poco de la diferenciación, ¿no? Entre la demencia, que tiene un curso insidioso, progresivo, ¿no? De larga data, 3 a 6 meses más o menos es el corte para considerar demencia, ¿no? Digo 3 a 6 meses porque dentro de los 3 meses, por ejemplo, puede estar consideradas las demencias de rápida progresión o demencias rápidamente progresivas, siendo aún demencias. Y las otras demencias clásicas, como la enfermedad de Alzheimer, que tiene un curso ya más crónico, más de 6 meses hasta años. En cambio, el delirio más agudo, dura días hasta pocas semanas. El cuadro es fluctuante, en el caso del delirio y la demencia no es progresivo. La vigilia, o sea, el estado de alerta va a estar en el delirio comprometido, ¿no? Ya sea de día, de noche, pero en algún momento de su situación va a tener compromiso. En cambio, en la demencia no va a estar conservado. El lenguaje incoherente, incluso en las dos puede haber alteración del lenguaje, habíamos dicho, ¿no? La parte de la afasia en sus diversos grados de presentación, hasta un mutismo, ¿no? Final. ¿Ya? En la demencia usan con perseveraciones, una característica típica, ¿no? Lo que habíamos ejemplificado con lo de la mantita y el abuelito que arreglaba la manta. La atención va a estar alterada en el delirio, ¿de acuerdo? Es lo primero que debemos evaluar. Y dicho sea de paso, es uno de los criterios diagnósticos, ¿no? Alteración de la atención. En cambio, en la demencia no va a estar afectada. Lo que sí va a estar afectada es la memoria. Bueno. La etiología, hay que ver, ¿no? El terreno refiriéndose pues a todo el contexto, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Su edad, encefalopatías previas de cualquier tipo, ¿no? Vascular, demencias, ¿no? Lo más frecuente, parálisis cerebrales, estados, por ejemplo, de deshidratación, alcoholismo previo, uso de drogas psicoactivas. El ambiente, deprivación sensorial, es decir, si al paciente, aparte de llevarlo al hospital, ¿no? Que ya de por sí es un estrés para el paciente, ¿no? El estrés de saber que lo van a operar, ¿no? Se añade ese otro estrés. Ver al personal de salud, otro estrés, ¿no? Entonces, la deprivación sensorial es importante porque a veces al paciente se le pone en un ambiente cerrado, ¿no? Con poca iluminación y generalmente somos un poco fríos en los hospitales, ¿no? En cuanto a la ambientación del entorno del paciente. Una pared ahí, una pintura así fea, una sucia, y no ponemos cuadros, pinturas, dibujos, que sería un ambiente que favorecería el estímulo sensorial, ¿de acuerdo? Entonces esa deprivación en conjunto, al paciente ponerlo a oscuras en un ambiente cerrado, ¿no? Cortinas cerradas, entonces eso como que favorece la instalación de un cuadro confusional de este tipo. El estrés, el dolor mismo, dolor postoperatorio, porque si ustedes revisan, el síndrome confusional agudo es más frecuente en pacientes con demencia asociado a una intervención quirúrgica. Y es frecuente en esas intervenciones abdomino o perineales, ¿no? De la región abdominal, vesícula, ¿no? Hernias o próstata. Eso es lo más frecuente. Y obviamente es un lugar extraño para el paciente, a cualquiera. A veces uno despierta en otro lugar y se desorienta por breves segundos. Inclusive al despertar al final de esta clase van a pensar que ya amaneció. Factores intracraneanos, infecciones. También los problemas parainfecciosos generan síndromes confusionales, o sea, no es necesario de que haya una infección intracraneana, sino como vemos más abajo, la fiebre o infecciones sistémicas. Una peritonitis en un paciente anciano
desesperado de emergencia, va a generar ese estado confusional con más probabilidad, porque le estamos dando un factor desencadenante, ¿de acuerdo? Otras insuficiencias, ¿no? Hepática, renal, como es lógico, respiratoria, medular, bueno, todo lo que estamos observando, tóxicos, inclusive algunos medicamentos, ¿no? La polifarmacia. Hay medicamentos, como vamos a observar, que pueden ser desencadenantes de estos problemas, como por ejemplo los antiespasmódicos, ¿no? Y es de uso común por ejemplo, en cirugías abdominales, ¿no? Pacientes que son sometidos a cirugía por polilitiasis, ¿no? Como una analgesia preoperatoria o perioperatoria, antiespasmódicos, antihistamínicos, bueno, los mismos neurolépticos pueden generar estos síndromes confusionales. Y hay otra lista enorme, ¿no? Desde medicamentos poco comunes hasta los más conocidos, como por ejemplo acá tenemos el alprazolam. En general las benzodiazepinas pueden exacerbar un cuadro de síndrome confusional agudo, por eso que en el tratamiento se trata de evitar las benzodiazepinas. Tengan cuidado con eso. ¿Cuántas veces he dicho tengan cuidado con eso? Pueden estar ahí las preguntas del examen. ¿Han contado? Nada, recién se van a poner a contar. Metildopa, warfarina, valproato, miren, dentro de los antiepilépticos, fenobarbital. Abstinencia a ciertas drogas, sobre todo depresores del sistema nervioso central, alcohol, cocaína. Abstinencia al alcohol, ya habíamos dicho que escucha con el delito, neurolépticos. Abstinencia a benzodiazepinas, ojo, es frecuente en esta población el uso crónico y por automedicación, inclusive de benzodiazepinas, uso desmedido de benzodiazepinas. Y cuando se le somete a una intervención quirúrgica, descontinúa su tratamiento del paciente, su tratamiento entre comillas, porque el paciente se automedica, descontinúa porque pasa inadvertida esa ingesta prequirúrgica, ¿no? Domiciliaria. Entonces esa supresión brusca va a generar un síndrome confusional agudo o va a exacerbarlo, ¿no? Por este concepto, abstinencia a estas benzodiazepinas. Bueno, importante la historia clínica en este caso. Otros factores sistémicos, ¿no? Causas metabólicas, acidosis metabólica, respiratorias, etc. Alteraciones de los electrolitos, infecciones sistémicas. En un anciano, una simple infección urinaria puede generar un problema tóxico sistémico con un síndrome confusional agudo. A veces se encuentran al abuelito con fiebre y que no despiertan en la mañana, haciendo toda la unidad clínica, los exámenes que corresponden, simplemente se determina que es una infección urinaria, que lo tiene así, con un síndrome confusional agudo. Y si está con mucha somnolencia, sería pues con síntomas negativos, ¿no? O un delirio apático o hipoactivo. Simplemente no es que le dio su infarto cerebral, van diferente. Problemas de déficit vitamínico, lo que hemos mencionado, tiamina, ácido fólico, B12, etc. ¿Qué complicaciones? Obviamente, accidentes que pueden ser domiciliarios o intrahospitalarios. Tengan cuidado con esto, ¿no? Por eso que es importante, en el caso de pacientes con agitación psicomotriz, la sujeción mecánica en casos extremos, ¿no? Porque no solo es para contener y evitar que se lastime, sino también evitar que se lastimen por extraerse catéteres, ¿no? Sondas vesicales, sino también pueden caer de la cama y traumatizarse, ¿no? Y eso es peligroso en un paciente de edad, ¿no? Dificultades para la alimentación, por eso que en algunos casos se les indica la colocación de sondas nasogastris para la alimentación. Obviamente no hay que dejar de alimentar a ese paciente. A veces cometemos pues excesos con decir, no, está somnoliento, no hay que darle nada por vía oral, y lo dejan con su cloruro nada más, un día, 2 días. Al segundo día ya está con una hipoglicemia marcada y estamos complicando su situación clínica de paciente. Entonces siempre hay que darle el aporte alimentario que corresponde. Si no puede ser por ingesta, pues por lo menos por una sonda nasogástrica. Importante, los exámenes de laboratorio.
bueno, en general toda la paraquímica, incluyendo imágenes, en aras de diagnosticar problemas asociados, inclusive las infecciones del sistema nervioso central. En algún momento hay que sospechar, sobre todo cuando ya hemos descartado, ¿no?, en un paciente con historia de fiebre, alteración de conciencia de manera insidiosa y progresiva, en quien se ha demostrado que no tiene infección urinaria, ni de vías respiratorias, ni digestivas. Entonces sería mandatorio descartar una infección del sistema nervioso central a través de, primero, una tomografía de cráneo, porque hay que de todas maneras descartar un problema de hipertensión endocraniana o una presencia de un proceso expansivo que contraindicaría una punción lumbar. Y a continuación la punción lumbar. El electroencefalograma es un examen neurofisiológico útil porque nos va a determinar, ¿no?, si es que el paciente está con alteración de conciencia, sobre todo si es una alteración profunda. No tenemos la certeza en algunos casos de que ese paciente no está en un estatus epiléptico no compulsivo, que puede ser el caso, o simplemente es un delirio hipoactivo. Entonces sería importante hacerle el electroencefalograma, y en el delirium, por ejemplo, podemos observar enlentecimiento generalizado que evoluciona en paralelo con el cuadro clínico. O sea, las ondas lentas, anchas, de amplio voltaje y de poca frecuencia, ¿de acuerdo? Y en el delirium por abstinencia ya también tiene ritmo más rápido. Tratamiento, obviamente, corrección de todos los factores desencadenantes o agravantes que hemos ido describiendo, las medidas generales y medidas sintomáticas con la elección de algunos medicamentos que a continuación vamos a ver. Dentro de las generales, asegurar permeabilidad de vía aérea, o sea, todos los cuidados básicos que se tienen que tomar, una buena hidratación, etcétera, ¿no? Monitoreo electrocardiográfico, la oximetría de pulso, no hay que olvidarnos de esas cosas. De intervención ambiental, es lo que estábamos hablando, por ejemplo, no debe estar el paciente, idealmente no aislado, tener a un familiar o una persona allegada al paciente cerca, ¿no?, por lo menos en algún o varios momentos del día, es lo ideal. No es bueno, pues, tener un anciano al cual se le aísle y tenga una sola visita al día de sus familiares. Eso no va a favorecer su recuperación y todo lo que están leyendo. Debería, ¿no?, inclusive tener un orientador como el reloj, el calendario. El hecho simple de un paciente anciano no tener, digamos, la certeza de que en qué día o en qué horario se encuentra puede generar una ansiedad en él mismo, de no saber, o sea, está con esta deprivación sensorial y de información. Entonces esto puede agravar su cuadro de agitación. Hay pacientes a los cuales simplemente esa deprivación sensorial y de información puede generar una agitación psicomotriz y desesperación, ¿de acuerdo? Y en el caso de presentación de la agitación psicomotriz persistente, se le indica haloperidol. Ahí dice iobenzodiazepinas, pero ya les había mencionado, a veces las benzodiazepinas pueden agravar el cuadro confusional o en todo caso enmascarar una correcta evaluación neurológica. Ya hay que tener cuidado con eso. Simplemente hay que elegir en primera instancia el haloperidol. Y si es apático o hipoactivo, hay que manejar todo lo colateral y simplemente observación, nada más. El haloperidol, entonces, tener en cuenta, ¿no?, que la vía de elección inicial es intravenosa o intramuscular, ¿no? Intramuscular, la dosis máxima a tenerla en cuenta, no hay que sobrepasar de esta dosis máxima, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que su uso repetido también puede generar problemas extrapiramidales. Por eso que ahí tienen esos efectos colaterales, y frente a estos, o para evitar estos efectos colaterales, se puede optar por la risperidona cuando el paciente ya puede ingerir una medicación, o si se le da, pues, a través de las ondas nasogástricas. Y la quetiapina, bueno, de elección en pacientes que padecen de enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o parkinsonismo de cualquier etiología. ¿Por qué? Porque no va a dar ese tipo de efecto colateral. Si
inclusive en pacientes con Parkinson podemos utilizar la quetiapina como un tratamiento de sostén.